Lecturas del día de hoy. Homilía del Papa Francisco. Sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario. Ciclo A. Verte. La cruz da miedo. Santos Cosme y Damián mártires. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Todos, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Todos, amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente. Aunque nuestros ojos no te vean, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños. Haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos. Que nos decidamos a practicarlas. Tus siervos te escuchan, habla, Señor. Nuestras almas, Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Oración del dirigente. Te pedimos, Señor, por medio de la Virgen Madre de la Iglesia, y causa de nuestra alegría, que en cada cristiandad del mundo haya un grupo de dirigentes que, formando una unidad viva de pensamiento, de voluntad y de acción, con la vista puesta en la finalidad de los cursillos, con mucha fe en Dios, vaya aplicando con amor y con temblor el método en toda su pureza, para lograr que cada día seamos más los que peregrinemos por Cristo hacia el Padre, a impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda de María y de los santos, llevando con nosotros a todos nuestros hermanos. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiastés, 11, 9, 12, 8. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud, déjate llevar del corazón de lo que atrae a los ojos, y sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón y rehuye los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son efímeras. Acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud, antes de que lleguen los días aciagos y alcances los años en que dirás, no les saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna, y las estrellas, y a la lluvia siga el nublado. Ese día temblarán los guardianes de casa, y los robustos se encorvarán, las que muelen serán pocas, y se pararán las que miran por las ventanas, se ofuscarán las puertas de la calle, se cerrarán y el ruido del molino se apagará, se debilitará el canto de los pájaros, las canciones se irán callando, darán miedo las alturas y rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta, y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de planta, y se destroce la copa de oro, y se quiebre el cántaro en la fuente, y se raje la polea del pozo, y el polvo vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Palabra de Dios. Salmo. Salmo 89, 3, 4.5, 6.12, 13.14.17. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 9:43b-45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos, meteos bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Homilía del Papa Francisco. La cruz da miedo. Pero seguir a Jesús significa inevitablemente aceptar la cruz que se presenta a cada cristiano. Y a la Virgen, que sabe por haberlo vivido cómo se está junto a la cruz, debemos pedirle la gracia de no huir de la cruz incluso si tenemos miedo. Es la reflexión propuesta por el Papa Francisco el día de hoy, comentando el texto litúrgico de Lucas, LC 9:43-45, el Santo Padre recordó que en el tiempo del relato del evangelista Jesús estaba ocupado en muchas actividades, y todos estaban admirados por todas las cosas que hacía. Era el líder de ese momento.
toda Judea, Galilea y Samaria hablaba de él. Y Jesús, tal vez en el momento en el que los discípulos se alegraban de ello, les dijo: fijaos bien en la mente estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. En el momento del triunfo hizo notar el Papa, Jesús anuncia en cierto modo su pasión. Los discípulos, sin embargo, estaban tan absorbidos por el clima de fiesta que no comprendieron estas palabras, seguían siendo para ellos tan misteriosas que no captaban el sentido. Y prosiguió: no pidieron explicaciones. El Evangelio dice, tenían miedo de interrogarle sobre esto. Mejor no hablar de ello. Mejor no comprender la verdad. Tenían miedo a la cruz. En verdad también Jesús le tenía miedo, pero él explicó: el pontífice no podía engañarse. Él sabía. Y era tanto el miedo que esa tarde del jueves sudó sangre. Incluso le pidió a Dios: Padre, aleja de mí este cáliz, pero agregó: que se cumpla tu voluntad. Y esta es la diferencia. La cruz nos da miedo. Esto es también lo que sucede cuando nos comprometemos en el testimonio del Evangelio, en el seguimiento de Jesús. Estamos todos contentos, hizo notar el Papa, pero no nos preguntamos más, no hablamos de la cruz. Sin embargo, continuó: como existe la regla que el discípulo no es más que el maestro, una regla precisó que se respeta, existe también la regla por la que no hay redención sin derramamiento de sangre. Y no hay trabajo apostólico fecundo sin la cruz. Cada uno de nosotros, explicó, puede tal vez pensar: ¿a mí qué me sucederá? ¿Cómo será mi cruz? No lo sabemos, pero estará, y debemos pedir la gracia de no huir de la cruz cuando llegue. Cierto, nos da miedo, pero el seguimiento de Jesús acaba precisamente allí. Me vienen a la mente las palabras de Jesús a Pedro en aquella coronación pontificia: ¿me amas? Apacienta. ¿Me amas? Apacienta. ¿Me amas? Apacienta. Compárese Juan 21, 15, 19. Y las últimas palabras eran las mismas: te llevarán allí donde tú no quieres ir. Era el anuncio de la cruz. Es precisamente por esto, dijo como conclusión el Santo Padre, volviendo al pasaje evangélico de la liturgia, que los discípulos tenían miedo a interrogarle. Muy cerca de Jesús en la cruz estaba su madre. Tal vez hoy, el día en el que la invocamos, será bueno pedirle la gracia de que no se nos quite el temor, porque eso debe estar presente. Pidámosle la gracia de no huir de la cruz. Ella estaba allí y sabe cómo se debe estar cerca de la cruz. Santo Padre Francisco. Homilía del sábado 28 de septiembre de 2013. Comentario al Evangelio. Queridos amigos, algo importante está en juego. Lo anuncia Jesús por segunda vez y previene al auditorio con palabras incitantes: meteos bien esto en la cabeza. Otra vez el tema de su pasión y muerte. Los jefes religiosos lo van a rechazar y al fin lo matarán. Pero siempre apunta a la resurrección, que sin embargo estaba aún lejos de su posibilidad de comprensión. El dolor, la muerte, la soledad, la enfermedad son misterios dolorosos siempre presentes en el camino de los hombres, pero nos cuesta comprender este hecho y sobre todo aceptarlo. Por supuesto, aceptar la cruz de Jesús ha de estar a 1000 leguas de una espiritualidad victimista o dolorista. Después de momentos de gloria como la transfiguración y la curación del muchacho epiléptico, y antes de tomar la decisión de subir a Jerusalén para morir y resucitar, vuelve Jesús sobre el destino que le espera. Solo ante el peligro y el destino de ser despreciado y ser ejecutado por sus enemigos en Jerusalén. La reacción de sus discípulos es desconcertante, no entienden nada, les resultaba un lenguaje oscuro y, apresados por el miedo, no se atreven a preguntarle nada. Siguen agarrados a sus ideas de mesianismos políticos. Pero Jesús es el Mesías de Dios porque es un ser para la muerte. Es el Hijo del Hombre no tanto como juez sino como hombre sufriente. Es el poder y la victoria que se manifiesta en la debilidad. Es la paradoja de la vida de Jesús: es rey y es siervo, su victoria se cumple en la cruz de los esclavos, su vida es morir y dar la vida por los que ama. Para entender a Jesús solo cuenta la fe y el abandono en Dios. Solo la fe descubre que en la cruz está la victoria. Aquellos discípulos que no entendían el lenguaje tras la muerte de Jesús dieron su vida por él entre persecuciones y tormentos. El seguidor de Jesús medianamente coherente pasa por la cruz. Es que el mandamiento primero es el amor, y el amor siempre lleva aparejado el dolor, el sacrificio por los otros. Hoy tenemos como expresión clara tantos cristianos perseguidos, por ejemplo en el Próximo y Medio Oriente, y qué valientes responden cuando llega la cruz. En Occidente, ¿entendemos este lenguaje? Junto a cristianos que responden como los apóstoles: te seguiré a donde quiera que vayas, otros creyentes tienen miedo a seguir a Cristo con todas las consecuencias. Tenemos miedo a ser diferentes, a hacer otra cosa en el mundo, a anunciar los valores evangélicos que no son los mundanos. Podemos decir sí o decir no, pero seguir a Jesús es seguir al crucificado.
Cr. Contenido proveniente de http://www.cursillosni.org http://www.ciudadredonda.org. Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, adaptar, remezclar, transformar y crear a partir del material. El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia. Bajo las condiciones siguientes, reconocimiento: debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. No comercial: no puede utilizar el material para una finalidad comercial. Compartir igual: si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original. No hay restricciones adicionales. No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.